una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por ese mediador de nuestro pacto, para que interviniendo muerte para remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro, y también todo el pueblo. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todos es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oremos. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia. Primeramente, Dios, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control de este lugar. Que todo lo que hagamos, Padre, que usted sea glorificado. Que todo lo que hagamos, Señor, que usted se venga a manifestar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Que esta palabra, Señor, seamos hacedores de ella y no tan solamente oidores. Que pongamos por obra tu palabra y que podamos seguir adelante buscando la guianza tuya en todo lo que emprendamos. En este momento, Dios, yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El tema, hermanos, el sacrificio perfecto por el pecado. Ese es el tema en esta mañana, hermano. El sacrificio perfecto por el pecado. No hay otro sacrificio por el pecado, solamente, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Este es el sacrificio perfecto. La muerte de Jesús, su crucifixión, la tumba vacía y que Él resucitó. Esta es nuestra victoria, hermanos, de que Cristo ha resucitado, de que Cristo está vivo, de que Cristo no se quedó en la tumba, simplemente está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Así que, hermanos, este es el sacrificio perfecto por el pecado. Jesús, el que pagó un precio en la cruz del Calvario. Amén. El tema central de esta mañana aquí en la guía dice: Jesucristo se dio a sí mismo como el sacrificio perfecto y eterno por nuestros pecados. Ese es el tema central. Jesús se dio a sí mismo como un sacrificio perfecto y eterno por nuestros pecados. Es el tema central de esta lección. El texto dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le estamos esperando? ¿Cuánto realmente le estamos esperando? Él ya vino, Él ya pagó un precio. Ahora Él viene por aquellos que Él ha lavado con su sangre preciosa, los que ha redimido, los que han escuchado su voz, los que han dado respuesta al llamado. El que viene y suena el corazón del hombre. El hombre responde y le dice a Jesús: aquí estoy, perdóname, te quiero servir. A estos es al que Dios está diciendo que por segunda vez vendrá para salvar a los que le esperan. Al que no le espera, no lo va a salvar. Así que ¿cuántos de nosotros realmente lo estamos esperando?
dice para empezar, dice el tema aquí. En la carta de los Hebreos, vemos que Él es el verdaderamente todo lo que necesitamos. Claramente nos dice la palabra. Sin Cristo no hay salvación. Amén. Si Jesús no está en nosotros, realmente no hay salvación. Porque Él es el único que nos puede salvar. Fuera de Él no hay nada. Claramente Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Esto fue lo que Cristo declaró. Por eso dice, el verdadero, que Él es el verdaderamente todo lo que esperamos, lo que la ley pudo proveer. Más bien, Jesucristo lo ha provisto en su muerte. Todo lo que la ley podía hacer, lo único que lo puede hacer ahora es Cristo. Nadie más. Solamente Jesús lo puede hacer. Por eso dice, hemos analizado los roles de Jesús como nuestro Salvador, como nuestro sacerdote y como nuestro mediador. De esta manera podemos encontrar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro sumo sacerdote, pero también como nuestro mediador. El Salvador, porque ha perdonado nuestros pecados. Amén. El sacerdote, porque es el que intercede por nosotros. El que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y que dice un mediador, hermanos. No podemos ir al Padre si no es por Jesús. ¿Qué dijo su palabra? Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. Miren, hermanos, aquí la palabra está todas las respuestas. Claramente nos dice, yo quiero algo del Padre, lo tengo que pedir en el nombre de Jesús, porque Él es mi mediador, Él es mi intercesor, Él es mi sacerdote, Él es el que va a intervenir. Nadie más que Jesús, que se hizo hombre, sintió el sufrimiento, sintió el dolor, sintió la aflicción, mejor que Él, nadie nos puede entender. Solamente aquel que experimentó el sufrimiento, el dolor, la aflicción, las críticas, las burlas, ser perseguido. Él mismo es el único que nos puede entender y puede interceder al Padre por nosotros. Por eso dice, hasta esta lección se enfoca en un papel como el sacrificio perfecto por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque es un salvador, un sacerdote y un mediador. Él es el único que puede darnos el perdón de los pecados. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento dice, llevaba sacrificios de animales. Recuerden, el sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificio por su pecado. Y después que él se purificaba, que él se limpiaba, ofrecía el sacrificio por el pueblo. Lo hermoso de esto, que este sacerdote, aunque estuvo en la carne, aunque estuvo aquí en este mundo, pero dice sin pecado. Jesús no tuvo pecado. Jesús fue el único, el sumo sacerdote que no tuvo pecado. Por eso dice claramente, Jesucristo se presentó a sí mismo como el sacrificio hecho de una vez y para siempre, para limpiar el pecador arrepentido. Él vino a limpiar al pecador arrepentido, hermanos. Si no hay un pecador arrepentido, no hay perdón. ¿Cuántas personas, hermanos, toman y hablan aquí enfrente y declaran ser salvos? Pero realmente, hermanos, no lo hacen de corazón. Amén. Tiene que ser de corazón, tiene que ser sincero, hermanos.
al recibir a Jesús, tomar una decisión personal y decirle a Jesús: perdóname, entra a mi vida, ven a ser el Señor de mi vida. Si no pedimos perdón sinceramente, hermano, Dios no puede hacer nada. Yo lo hice solamente por quedar bien a los que me acompañaban. Eso no es un perdón. Yo tengo que tomar una decisión personal y recibir a Jesús como mi Salvador. No por quedar bien con alguien, no por hacerme para que me mire. Tenemos que hacerlo de corazón. Es la única manera que Dios puede transformar, perdonar y hacernos unas nuevas criaturas. Que lo del mundo es pasajero. Que lo del mundo no nos atraiga. Que nos atraiga estar en la presencia de Dios. Esto es lo que Dios quiere de su pueblo. Que podamos revestirnos y llenarnos de Él. Empieza la lección en Hechos 9:11. Mira lo que dice el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, dice. ¿De qué? De los bienes venideros. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, dice, y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo era algo celestial, era algo del cielo, no era algo terrenal. Y dice el 12, y no por sangre de un macho cabrío, ni de becerro, sino su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. Usted sabe, los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que ofrecerse cada año, tenían que traer y sacrificar un animal para poder perdonar sus pecados, pero volvía otra vez, tendrían que hacer otro sacrificio. Y Jesús fue el último sacrificio. Él murió, Él entregó su sangre y fue para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Él era Dios y era puro, limpio, sin pecado. Él fue el que pagó el precio. Por eso dice, cada año, solo en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo y hacía sacrificio para expiar su propio pecado. El sacerdote tenía que limpiar primeramente su propio pecado y luego interceder por el pecado del pueblo. Él no se habría acercado ni debía de acercarse al arca del pacto sin un sacrificio de sangre. ¿Qué sucedía, hermano, si tocabas el arca? Caías muerto. Recuerden cuando llevaron el arca cargando y el arca como que se iba a caer y alguien quiso sostenerla para que no se cayera. ¿Qué le sucede? Cae muerto. Porque el arca era símbolo de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es tan fuerte que ningún ser humano puede resistirla. El poder es fuerte, hermano. ¿Por qué usted dice, yo quisiera ver a Dios? Si usted mira a Dios, cae muerto. Recuerde a Moisés. Recuerde a Moisés, hermanos, cuando estuvo cerca ante la presencia de Dios. ¿Cómo estaba su rostro? Resplandeciente. El mismo pueblo no podía ver su rostro por la misma presencia de Dios. Y aún que Moisés se escondió en la peña, en la roca, para que pasara Dios y lo vio de espaldas. Aún así, la
el rostro de Moisés estaba lleno de la presencia de Dios, que tuvo que taparse la cara para que el pueblo, dirigirse al pueblo. La presencia de Dios es algo hermoso, hermano. Nosotros hemos experimentado solamente pequeñeces de ese poder de Dios, porque es tan fuerte, hermanos. Este cuerpo no lo resiste. Tiene que ser transformado, tiene que ser revestido esta carne, esto mortal. Por eso dice la palabra que carne y sangre no entra ya, porque esto es terrenal. Esto se queda aquí, hermano. Tiene que entrar un cuerpo glorificado, un cuerpo santo, para poder estar en la misma presencia de Dios. El sacerdote tenía que presentar sacrificio, tenía que presentar sacrificio por él mismo y luego por el pueblo. La sangre del macho cabrío o el becerro que la presentaba ahí al realizar el sacrificio supremo y perfecto. Jesús también se acercó al tabernáculo con la sangre del sacrificio. El sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que había venido. Jesús fue el Padre por nosotros, pero lo hizo presentando su propia sangre. No la de un macho cabrío, no la de un toro, no la de un borrego, un cordero. Él presentó su propia sangre para perdón de nuestros pecados. Ya no tenemos que estar ofreciendo sacrificios. Ya lo que tenemos que ofrecer, lo que Dios está buscando, un corazón contrito y humillado. Es lo que está buscando Dios, un corazón sincero, hermanos. Un corazón que se humilla ante Dios, un corazón que se presente ante Él. Aquí estoy. Perdóname, límpiame, purifícame, santifícame, quita toda la inmundicia. Que pueda yo buscarte con un corazón sincero. Que pueda yo glorificarte con sinceridad. Es lo que Dios está buscando de nosotros. Un pueblo sincero, hermanos. Un pueblo que realmente busque tener una relación con Dios. No que estemos jugando, hermanos. Él lo escudriña todo. Él lo sabe todo. El sacrificio de Jesús proporciona expiación por los pecados de toda la humanidad. Su sacrificio solo tuvo que hacerse una sola vez y para siempre. Jesús no tuvo que morir todos los años, como aquí en el servicio del día de la expiación. Cada año tenían que presentar un becerro, un macho cabrío. Aquí se ofreció Cristo como el sacrificio, y su propia sangre, hermano, fue derramada para perdonar nuestros pecados. Un precio, hermanos, que tal vez usted y yo deberíamos de pagar. Él lo pagó por nosotros. Realmente no valoramos porque no nos ha costado. La mayoría de la gente no valora el sacrificio que hizo Cristo porque no le ha costado a Él. Yo le digo, hermano, para aprender a valorar las cosas nos tienen que costar. Para poder apreciar nos tiene que costar. Yo le digo, usted compra un mueble nuevo y es algo material. Es algo material, yo le digo, es algo material que va y viene, como quien dice. Pero usted compra un mueble nuevo y lo va estrenando, hermano, y va por la carretera, usted dando bien ahí con su carro nuevo, y ¡pum! Cae una piedra y le estrella el vidrio de enfrente. ¿Cómo se siente? Morir. ¿Verdad que se siente bien feo? Te digo. Recién comprado, hermanos, y va atrás. Yo siempre que voy a traer una trela me voy por un lado, me quedo bien atrás porque sé que me aventó la piedra. Me procuro irme lejecitos o hacer por otro carril porque me va a pegar una piedra. Los trelas avientan muchas piedras. Pero le digo una cosa, es algo material que compramos, pero nos ha costado trabajo para estar pagando ese mueble. Estamos pagándolo apenas.
Apenas di el primer pago y ya, ¡pum!, una estrellada, una piedra. ¿Te duele? Porque nos ha costado. Así mismo, hermanos, esto que Cristo hizo le costó su vida. A Él le duele cuando nosotros nos burlamos de Él. Cuando Él pagó un precio, hermanos, de sangre. Él pagó un precio de sangre. A Él le duele que la gente no quiere buscar de Dios, que la gente no quiere humillarse, que la gente no quiere ser revestido de lo santo, de lo puro. El sacrificio de animales solo podía proporcionar limpieza externa, hermano. En Números 19, 1 al 20 describe cómo la ceniza de una novilla se mezclaba con agua y se rociaba sobre aquellos que eran ceremonialmente inmundos. Lo que hacía una persona no apta para la presencia de Dios. 7 días después de completar el ritual, la persona podía unirse nuevamente a la comunidad y participar en la adoración. 7 días de la ceniza de una novilla se mezclaba con agua y se le echaba a la persona y luego se apartaba por 7 días para poder estar apto para estar en las ceremonias. Tenían que hacer sacrificios, tenían que pagar un precio. Aún, hermanos, usted recuerda cómo les habla a los leprosos que eran limpiados, que Dios sanó. ¿Qué fue lo que les dice? Vayan y preséntense al sacerdote para la purificación de sus cuerpos. Estaban leprosos, era como una maldición, como un pecado la lepra. Después que eran sanados, les dice: vayan y presenten al sacerdote para la purificación, para que tal vez les caiga la ceniza que les eche, no sé qué harían, pero tenían que ir a purificarse, a pagar el precio para remisión de su pecado y volverse a la congregación. ¿Recuerdan los 10 leprosos? Que dice que nomás uno regresó y que no era judío. Nomás uno regresó. Los otros 9 no regresaron. Y a veces decimos: ay, esos 9 mal agradecidos. No, hermanos, esos 9 fueron a cumplir el mandato, a ser purificado. El que no pudo ir con el sacerdote porque no era judío, no podía presentarse al sacerdote porque el sacerdote no lo iba a recibir porque no era judío, era samaritano. Él no podía ir al sacerdote. Dice que nomás uno regresó, darle las gracias. ¿Pero por qué? Porque él no podía ir con el sacerdote porque no era judío. Los otros tenían que presentarse al sacerdote y presentar sacrificio para remisión de sus pecados. Pero sin embargo, hermanos, el que no era judío no podía ir al sacerdote. Y a veces no, ay, esos 9 malagradecidos no vinieron. No, obedecieron al mandato de la ley, como Jesús les había ordenado. El que regresó es que él no podía presentarse ante el sacerdote porque no era judío. Él regresó ante Jesús y se humilló y le dio gracias. Solamente porque no podía hacer más. No podía ir ante el sacerdote porque no él era judío. Por eso tenemos a veces, ay, esos 9 malagradecidos, y hablamos de los malagradecidos. Pero no, realmente ellos fueron y obedecieron conforme a la ley. Lo que Jesús les dijo: preséntense al sacerdote. Tenían que presentarse ante el sacerdote. Jesús, sin embargo, dice que es el mediador de un nuevo pacto. Solo a través de su sacrificio somos redimidos del pecado. Solamente a través de Jesús somos redimidos del pecado, porque solo Él, como Dios, puede convertirse en el sacrificio que sella un pacto por un juramento del mismo Dios. Cristo ofreció el sacrificio que trajo expiación verdadera y efectiva según demandaba la ley, y que no era alcanzable por otro medio. Como andan platicando por ahí, es que ya tenemos un nuevo camino para llegar al cielo. Un nuevo camino.
Imagínense, hermanos. Y hay un nuevo camino. La Biblia dice que hay un solo camino para la vida eterna. Hay dos, pero para la vida eterna hay uno. Y para la muerte eterna hay otro. El camino angosto y el camino ancho. Es lo que habla la palabra. No más del camino angosto y del camino ancho. El camino ancho lleva a la perdición y el camino angosto lleva a la bendición. Es todo el camino. Pero la gente hoy anda enseñando que hay un nuevo camino para llegar al cielo. Tristeza nos da. Porque nomás hay un solo camino. Y ese camino es Jesús. Hebreos 9:16 dice: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Escúchenme. Si viene una persona hoy en nuestros días y dice: este es el testamento de mi padre, le digo yo: ¿dónde está el certificado de función? No, si no se ha muerto. Entonces no es válido ese testamento hasta que no se muera la persona. Se presentan a mí, es que mira, aquí está el testamento, yo soy el heredero. ¿Ya se murió su papá? No. Entonces no es válido ese testamento hasta que la persona muere. Aquí nos enseña claramente en este versículo: porque donde hay un testamento, dice, es necesario que intervenga muerte del que escribió el testamento. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El que hizo el testamento está vivo, el testamento no vale. Tiene que morir para que el testamento sea válido. Hebreos 9:16-22 debe leer en estrecha relación con el versículo 15. La muerte de Jesús podría describirse como un precio pagado para librar a un esclavo, a un prisionero bajo pena de muerte. El versículo 16 explica que para que un testamento o un pacto de muerte fuera válido, debía confirmarse la muerte del testador. Pues le digo, si viene a mí al trabajo con un testamento, yo les pido el certificado de función para que sea válido. Tenemos que tener pruebas. Vienen cartas. Aquí me dejó mi padre, me dicen a mí, que cuando él fallezca, yo lo heredo. ¿Dónde está el certificado de función? Es lo primero que pido. Porque hoy en estos días se está usando mucho esto. Hacen testamentos en vida. Yo heredo a tal, cuando yo me muera. Mientras estoy vivo, esa propiedad es mía. Ya cuando me muera, entonces es de él. Pedimos certificado de función. Si no hay un certificado de función, no podemos hacer cambios. Es que no me lo quieren dar. Es que mi tía lo tiene, es que mi hermana lo tiene y no me quieren dar a mí una copia. Hay muchas así. Pero no podemos hacer nada si no hay un certificado. Por eso dice claramente: fuera válido, debía confirmar la muerte del testador. A diferencia de los términos de un testamento, Dios conversa con los destinatarios para obtener información. Fue solo Dios quien estableció los términos, tal como lo hizo con todos sus pactos. Sin embargo, al igual que un testamento, esos términos solo entran en vigor después de la muerte del testador, es decir, del que hace el pacto. Jesús hizo el pacto. Nos deja aquí, hermanos, el testamento. Aquí está el testamento. Aquí está la herencia que Cristo nos ha dejado. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos poseído esta herencia que nos dejó el Señor? Estas bendiciones, estas promesas, lo que Dios ha dejado en su palabra. ¿Cuántos de nosotros realmente las hemos hecho nuestras? ¿O estamos esperando que un día llegue cuando Dios ya nos la dio para que las poseamos, para que las tomemos? Pero estamos esperando ver cuándo llega. No, hermano, tómela, hágala suya, la promesa que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Son nuestras. Él ya pagó, Él ya murió. Él ya pagó el precio.
el pacto, la promesa que Él nos ha dejado en su testamento son nuestras. Hay que hacerlas nuestras. Tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. Por eso dice, esto explica por qué la muerte es parte de la promesa del pacto de Dios. ¿Por qué la muerte, dice, es pacto de la promesa de Dios? La sangre tenía que ser derramada para el perdón de los pecados, porque el pacto que Dios ha hecho con su pueblo requiere sangre que ser eficaz. La sangre es una señal fundamental de la vida y Dios la declara a la gente de su purificación, que limpia a las personas del pecado para que permanezca limpia ante Él. ¿Qué es lo que hace la sangre, hermanos? Perdona pecados. ¿Qué hace la sangre, hermanos? Perdona pecados. Mire, hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, a veces, ay, la sangre de Cristo nos cubre? ¿Cuántas personas ha escuchado esto, hermanos? La sangre de Cristo nos cubre. No, la sangre no va, la sangre es para perdonar pecados. La sangre es para perdón de pecados. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles, que dice el libro de Hebreo, son administradores para los que han alcanzado la salvación. ¿Y quién ha alcanzado la salvación? Nosotros. Los ángeles de Dios son los que nos guardan, nos protegen, nos guían, nos ayudan. Pero ¿qué pasa, hermano? Creemos más en los demonios que en los ángeles. Ay, hermano, allá vi, hasta el demonio se le manifestó. Yo le vi cómo se manifestaba. Hablamos de demonios, pero ¿dónde el ángel? Los ángeles son los de Dios. Los que nos guardan, los que nos protegen, los que nos guían, nos enseñan. El ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ¿qué pasa, hermanos? Creemos más en los malos espíritus que en los ángeles de Dios. Hablamos más de espíritus malos que hablar de los ángeles de Dios. Esos que nos cuenta el diablo, usted cuente lo que Cristo hace. Sus ángeles, los que nos guardan, los que nos protegen, los que nos guían, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Por eso dice que la sangre es una señal fundamental de la vida y Dios la declara a la gente de purificación, que limpia a las personas del pecado para que permanezca limpia ante Él. Según Levítico 17:11, solo la sangre del que es puro, el Hijo de Dios, puede traer la expiación eterna para la vida eterna, hermano. Solamente Jesús. No hay quien venga. No hay quien diga, yo te puedo llevar a la vida eterna, solamente Cristo. Que no lo engañen, que no le digan mentiras. ¿Qué dice la palabra? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. Aleluya. Nadie. Dios. Que no le digan que hay otro camino. No hay otro camino, solamente Jesús. Solamente el derramamiento de la sangre trae purificación al alma. Solamente la sangre de Jesús viene a purificar, a perdonar, a limpiar, a restablecer este cuerpo de pecado. ¿Qué me separa a mí de Dios? El pecado. Lo único que a mí me separa de Dios es el pecado, hermano. Si hay pecado en mi vida, Dios no está conmigo. Recuerde a David, hermanos. Vuélveme el gozo, la salvación. ¿Por qué dice vuélveme el gozo? Porque lo había perdido. ¿Cuánto pueblo ha perdido el gozo, la salvación? ¿Y por qué perdió el gozo? Porque había pecado, había desobedecido, le había faltado a Dios, no había cumplido con sus promesas, no había cumplido con sus leyes, había cometido un gran pecado. Y por eso dice el salmista,
claramente: vuélveme el gozo de mi salvación y renueva un espíritu recto delante de ti. ¿Qué le dice? Vuélveme el gozo y renuévame un espíritu recto dentro de ti, de mí. Esto es lo que David pidió: volverse a Dios, sentir el gozo y que renovara un espíritu recto delante de él, porque había pecado y Dios no estaba de parte de él. Y esto es lo que hace la sangre de Cristo: nos limpia. Es una señal fundamental de la vida, y Dios la declara: es el agente de purificación que limpia a las personas del pecado para que permanezcan limpias ante Él. Solo la sangre del que es puro, el Hijo de Dios, puede traer la expiación eterna para la vida eterna. Solamente Jesús, hermano. Nadie más puede limpiarlo, nadie más puede purificarlo, solamente la sangre de Cristo. Por eso es necesario decir: Cristo, ven a mi vida, perdóname mis pecados con tu sangre preciosa, límpiame, purifícame, santifícame, como dijo el salmista: límpiame con hisopo, límpiame, lávame con lejía. Podemos ver en el libro de Isaías, la lejía es algo que limpia fuerte, hermanos. Así mismo dice el profeta: límpiame con lejía, lávame con jabón, límpiame. El pueblo necesita limpieza, el pueblo necesita purificación, y lo único que puede esa limpieza y esa purificación es por medio de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Claramente lo dice. Aleluya. Porque dice: y además, diciendo esto, es la sangre del pacto que Dios ha mandado. El 9:21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El versículo 23 dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio ¿qué? El pecado. ¿Quién viene a quitar del medio? Jesús. ¿Por qué? Por su sangre. Una vez. Imagínense, hermano. Se presentaba cada año un macho cabrío, un becerro, para remisión de pecados. Imagínense que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario por nosotros cada año. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Ahora nos queda a nosotros, por la fe, creer lo que Él hizo más de 2000 años allá en la cruz del Calvario para salvar nuestras vidas. ¿Qué nos queda a nosotros? Solamente creer y esperar. ¿Qué es menester, hermano? ¿Qué le dijo al apóstol que dijo: si no metiere mi dedo en su mano o mi mano en su costado, no creería? ¿Sabe qué? Mejor es el que no vio y creyó. Amén.
Bienaventurado aquel que no vio y ha creído. Eso estamos nosotros incluidos. No vimos el sacrificio que hizo Jesús, pero sí creemos en ese sacrificio. El que perdona los pecados. La limpieza del pecado siempre contempla el derramamiento de su sangre, el tabernáculo y todo lo que en él había. Debería ser purificado. Los ritos de purificación del Antiguo Testamento eran solo copias, hermanos. Los ritos que hacían en el Antiguo Testamento era solamente un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Solo copias de las realidades celestiales. Esto establece una distinción entre las realidades físicas, que fueron el enfoque de la ley, y las realidades espirituales, que son el enfoque del nuevo pacto. La ley era solamente, hermanos, para que cumplieran. Y cada año tenían que seguir haciendo sacrificios. Pero el pacto que hizo Cristo, el nuevo pacto, hermanos, ese nuevo pacto, ese nuevo testamento que Él escribió, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. Amén, aleluya. Y cuando Él dijo, y aún cosas mayores harán en mi nombre, por cuanto yo voy al Padre. Escúcheme, hermano. Esta palabra, hermano, a mí me llama mucho la atención. Que usted y yo haríamos cosas mayores por cuanto Él iba al Padre. ¿Qué hizo Cristo? Levantó paralíticos, sanó ciegos, sanó leprosos, levantó muertos, calmó tempestades. Y me está diciendo la palabra que aún cosas mayores haríamos nosotros por cuanto Él iba al Padre. Y la mayoría de nosotros tenemos un dolor de cabeza. Y no podemos orar para ser sanos. Amén. Cuando Él me dice que cosas más grandes haríamos nosotros por cuanto Él iba al Padre. Nos duele la cabeza, hermanos, y vamos al altarle. No, a mí dame uno de 800, no cuál es más grande, miligramos. No me des a mí 200, eso no me hace. Dame uno de 800. Pedimos los más fuertes y aún y así se me quita. No me hace ni cosquillas, dame 2. ¿Cuánto más dice la palabra que pongamos a actuar la fe? Que tuviéramos fe como un grano de mostaza, haríamos cosas grandes, hermanos. Y más por cuanto Él iba al Padre, Él está intercediendo por nosotros. ¿Sabe qué es lo que nos falta a nosotros? Fe, creerle a Dios. Recuerde, Jesús no pudo hacer milagros con su propia gente por la incredulidad del pueblo. La incredulidad nos roba la bendición, hermanos. La incredulidad nos roba la bendición. Créale a Dios. Él lo hace. Pero créale. Corra de su mente, de su corazón, la incredulidad. En algunas se preguntaron por qué las realidades celestiales debían ser purificadas mediante sacrificios superiores. Ciertamente el cielo, como el lugar donde Dios habita, ya es puro. Muchos eruditos ven el versículo 23 como una referencia a las fuerzas espirituales en las regiones celestes, que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, dice Hebreos 9:23, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ciertamente el cielo, como lugar donde Dios habita, ya es puro. Muchos creen
que el versículo 23 como una referencia a las fuerzas espirituales en las regiones celestes. ¿Qué dice la palabra? Que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que andan ¿en dónde? En los aires. No tenemos lucha, hermanos, entre sangre y carne. Ay, pero somos buenos a pelearnos unos con otros. Nos enojamos los unos con nosotros y no nos hablamos por meses, por años. No nos dirigimos la palabra. Es triste, hermanos, cuando Dios me dice que yo no me puedo pelear con un ser humano. Dice que mi pleito no es contra sangre ni carne. Y me peleo con mis amistades, me peleo con los amigos, me peleo con los parientes, me peleo con mis compañeros de trabajo, me peleo con todos. Cuando me dice que mi lucha no es contra sangre ni carne. Amén. ¿Por qué no andamos peleando unos con nosotros? Y nos pasamos semanas, bueno, días, bueno, horas. Bueno, minutos. Empezamos horas, días, semanas, meses, años, sin reconciliarnos. Cuando la Biblia, ¿sabe qué dice? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no oscurezca, que no se anochezca sin que pidas perdón. Y nosotros, hermanos, como si no supiéramos. Y sabemos la palabra, sabemos lo que dice Dios, pero ¿cuánto realmente hacemos lo que dice la palabra? Por eso es necesario, hermanos, que dice claramente: ciertamente el cielo como un lugar donde las fuerzas espirituales en las regiones celestes, que era Efesios 6:12, Romanos 8:38, hay maldad más allá de este mundo, pero Jesús triunfó sobre los poderes malignos a través de su obra expiatoria. Miren, hermano, ¿se acuerdan la oración de Daniel? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Desde el primer día, Daniel, escuché tu oración. Pero los reyes de Persia, los demonios que andan en los aires, están peleando y no permiten que llegue la bendición. ¿Cuántos espíritus malos están a tu alrededor, hermanos, en los aires, impidiendo que llegue su respuesta cuando Dios ya escuchó? Pero hay alguien que está peleando para que no llegue a tu vida. ¿Sabes para qué? Para desanimarte, para entristecerte, para que te apartes de Dios, para que te alejes de Él. Ay, nosotros somos buenos para obedecer. No, a mí Dios no me escucha, a mí Dios no me responde. Tengo meses, tengo años pidiendo esta petición y Dios no me diga al hermano, ni lo usa Dios, porque ya está orando muchas veces, le pido que, y Dios ni le responde. Escúcheme, así somos nosotros. Criticamos, nos burlamos. Cuando me dice a mí que la lucha no es entre nosotros, está contra principados y potestades que andan en los aires, es lo que nos dice ahí el libro de Efesios, hermanos. Si usted lee ahí Efesios 6:12, mire. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están las regiones celestes? Allá arriba, en los aires. Andan allá amontonados, haciéndose bolita para que la bendición no llegue a tu vida y a la mía. No somos nosotros. Son los espíritus malos, hermanos, que quieren distraernos para que no le creamos a Dios. Pero le digo una cosa, 21 días se tardó, pero tuvo que enviar al ángel más fuerte para que te llegara la bendición y la respuesta a Daniel. Se tardó 21 días, ayunando y orando Daniel, para que llegara la bendición.
nosotros ni ayunamos ni oramos, solamente vamos a la iglesia, presentamos la petición y si Dios no contesta, vámonos por otro pastor porque este pastor Dios no lo usa. Amén. Aleluya. Grande es nuestro Dios, hermano. Ya vámonos para allá, para la iglesia. Aquí este pastor Dios no lo escucha. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero eso lo estoy diciendo. Hay maldad más allá de este mundo, pero Jesús triunfó sobre los poderes. De perdida. Jesús triunfó sobre los poderes malignos a través de su obra expiatoria. Jesús es el mejor sacrificio, el sacrificio perfecto, y como tal puede presentarse ante el Padre a favor nuestro. No tenemos tal mediador fuera de Cristo, porque lo que es pecaminoso, es imperfecto, no puede estar delante de Dios. Lo imperfecto no puede estar delante de Dios. Porque Dios es santo y porque Dios es perfecto. Jesús se ocupó de las realidades espirituales. Por lo que no tiene que entrar al cielo una y otra vez para hacer el trabajo del sumo sacerdote. Él ya lo hizo. Una vez y para siempre. La repetición anual de los deberes del sumo sacerdote en el día de expiación es un recordatorio solamente de la insuficiencia de los sacrificios que presentaban el sacerdote. Una repetición, porque no era suficiente, tenía que hacerse cada año. Mientras que el sumo sacerdote presentaba la sangre de un animal, Jesús derramó y presentó su propia sangre como Hijo de Dios, encarnado, el sacrificio perfecto para el pecado. Eso que dice el 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado del hombre. Cristo, hermano, pagó el precio. Él fue el único. Por eso nos enseña, hermanos, la insuficiencia de la ley y los sacrificios respecto a nuestro esfuerzo de acercarnos a Dios con nuestras propias buenas obras y sacrificios no sirven. Las obras, los cristianos tenemos obras, por las obras nos van a salvar. Escuchen, el cristiano tiene buenas obras, por las obras no son las que salvan es Jesús. Miren, ay, era tan bueno, ya está allá en el cielo. Cuando se muere una persona, era muy bueno, pero cuando estaba vivo, no, si lo hubiera conocido. Pero cuando está muerto, ay, era tan bueno, hacía tanto, ya muerto, hermano, lo veníamos a levantar, pero cuando está vivo, hermano, no, le sacamos hasta las... Ni lo vais a ver. Ni te juntes con él. Es triste, hermanos, por las obras que hacemos, las cosas buenas no nos van a salvar. Podemos hacer cosas buenas, pero esas no nos van a salvar. Pero el cristiano, le digo, si hace cosas buenas, si hay obras, por las obras no nos van a salvar, pero debemos tener buenas obras. Escuchen, eso es parte de nuestra vida, es el ministerio, el don, algo que nace de nosotros, ayudar, respaldar, bendecir, pero simplemente es un acto de amor que sale de nosotros. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Les enseñaba, los sanaba, tenían hambre, les daba de comer, suplía su necesidad. Recuerda ahí la palabra que nos dice, hermano, que mucha gente lo seguía por la comida. Mucha gente seguía a Cristo porque les daba de comer, pero no por amor a Él. Usted me pregunta, ¿por qué toda esta gente que lo seguía, por qué no lo defendió cuando lo crucificaron? Porque muchas de ellas
lo seguía por interés, por el beneficio que podía sacar y no por amor. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón, hermano. Tenemos que aprender a sujetarnos a Él. El 27 y 28 dice: y de la manera que éste estableció para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La muerte es una realidad, hermano, para todo ser humano. Un día tenemos que partir, unos más temprano que otros. Pero sin embargo, un día tenemos que partir de esta tierra. Lo abre Hebreos 9:27, 1 Corintios 15:54. La muerte es una parte de la vida en este mundo caído. Por causa del pecado, hermanos, vino la muerte. Hecho que realza la gozosa promesa del regreso de Cristo. Además, la muerte trae una finalidad que no se puede evitar. La vida en este mundo está destinada a terminar. Y esa certeza precede a otro hecho que es cierto: la redención da cuentas ante Dios. Recuerden, al final nos vamos a presentar ante Dios para dar cuentas sobre nuestras cosas que habíamos hecho aquí en la tierra mientras estábamos en este cuerpo, sea buena o sea mala. Mire, le voy a decir ahí la palabra. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Escuchen, esto dice Segunda de Corintios 5:10, para que no diga que nadie le dijo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que pórtese bien. Vamos a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Y cada quien recibirá lo que haya hecho mientras esté vivo, mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, vamos a dar cuentas. Pórtese bien. Yo le animo, pórtese bien. La vida en este mundo es destinada a terminar, y es certeza procede a otro hecho que es cierto: la redención da cuentas ante Dios. El juicio es sin duda un concepto impactante. Sin embargo, Hebreos 9:28 se enfoca en la esperanza que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerse por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le estamos esperando? Así como la muerte y su posteridad redención da cuentas a Dios, es una certeza también que la realidad de que Cristo ha hecho el sacrificio perfecto para todos los que creen. ¿Para quiénes? Para los que creen. Esto es para los que creen, hermanos. Su sacrificio hizo todo para que el creyente se presente limpio ante Dios. En esta venida, en vez de perdón, Él traerá la consumación del plan de salvación, hermanos. Él ya ofreció
Su sangre, Él ofreció su sacrificio, Él se entregó por sí mismo, ahora viene a rescatar y a llevarse todo lo que esté vivo, que ha creído en lo que Él hizo. Amén, aleluya. ¿Creemos en esta salvación tan grande? Claramente nos dice, no descuidéis esta salvación tan grande. ¿Y sabe por qué le digo que si la pierde? Porque mire, Santiago 5:20. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, sepa, dice, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. ¿A quién? A que hagamos volver al pecador de su error, de su camino. Pero dice el 19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué dice si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad? Porque hay mucha gente que ha estado aquí sentado en el templo y ya ha extraviado el camino. No sé cuántos hayan visto, hermano, la película El regreso del peregrino. Es una película, hermano, esa fue la película que digo que tocó mi vida y yo fui salvo allá en los 80s. La película El regreso del peregrino. Es una película, hermano, que marca el camino, pero el enemigo te ofrece, mira, aquí hay un camino más corto para llegar. Y entonces ahí es cuando el cristiano se extravía, cuando el enemigo te ofrece un camino corto. Te ofrece, vente por aquí, vente por allá. No le hagas caso al pastor, no le hagas caso al hermano, no le hagas caso, vente por aquí. El enemigo te distrae. Por eso dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final son caminos de muerte. Es lo que dice Proverbios, el predicador. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. El enemigo te ofrece un camino derecho, pero al final dice, es camino de muerte. Su sacrificio hizo todo para que el creyente se presente limpio ante Dios. El sacrificio de Cristo conlleva la promesa de aquel que regresará de nuevo. Pero en esta venida, en vez de perdón, Él traerá la consumación del plan de salvación y el juicio del pecado, mientras que lleve al creyente a la vida eterna, a la nueva creación. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en los aires. ¿Quién va a resucitar primero? Los muertos en Cristo. No los pecadores. Esos todavía no van a resucitar. Esos van a resucitar más adelante, cuando el juicio final. Los muertos en Cristo los van a resucitar primero. Claramente dice, los muertos en Cristo. Los que no recibieron a Cristo siguen sepultados. Amén. Tenemos que aprender, hermanos. Hay que creer. Hay que recibir, hay que tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso dice, Él traerá la consumación del plan de salvación y el juicio del pecado, mientras que lleve al creyente a la vida eterna en la nueva creación. Amén. Este es al Cristo poderoso que estamos sirviendo usted y yo. El capítulo 10, el versículo 19 y 21 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, en los que abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios.
Anteriormente el escritor afirmó que la antigua fuerza de acercarse a Dios se había vuelto obsoleta. De manera similar, el lenguaje del capítulo 9, el escritor describió el antiguo sistema como solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Que las cosas buenas en sí mismo, de hecho, los sacrificios de la ley, en realidad habían servido para recordar a la gente su pecado. ¿Para qué era la ley, hermanos? Para recordar a la gente su pecado, que se arrepintiera, y cada año tenían que venir. Ahora el creyente puede entrar al lugar santísimo por el sacrificio de Cristo. No es necesario ningún mediador humano. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Recuérdenos, el Antiguo Testamento, hermano, este lugar estaba cerrado por una cortina. Y aquí no podían entrar. Estaba cerrado con una cortina el lugar santísimo. El que ofrecía el sacrificio acá era el sacerdote. Y recuerda, hermanos, el sacerdote usaba unas campanitas en su efod, en su traje. Unas campanitas. Pero también, hermanos, si las campanitas ya no sonaban, ¿qué quería decir? Que había muerto. No se había purificado correctamente su pecado. No se había arrepentido. Y tenían que sacarlo. Y tenía que venir un sacerdote para seguir interviniendo. Él tenía que pedir perdón antes de entrar. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, dice que el velo del templo se rompió. De arriba abajo se abrió. ¿Sabe por qué? Porque ahora el único sacerdote y mediador que podía llegar, ya no aquí, sino al santísimo lugar donde está el Padre Celestial sentado y Jesús a su diestra, para llegar allá, usted y yo teníamos que venir al altar intercediendo en el nombre de Jesús. Ahora ese lugar santo es allá, donde está Cristo, donde está el sacerdote intercediendo por usted y por mí. Ese es el lugar santísimo. Ya aquí, hermano, solamente es el altar donde usted viene, donde hoy en estos últimos años, hermano, hemos dejado este altar solo. La gente ya no quiere venir a doblar sus rodillas a orar. La gente ya no quiere. Y hoy en nuestros últimos años, hermanos, los miro que se arrodillan, una sola rodilla y la otra está como pronto para arrancarse para arriba. ¿No los ha visto? No, es que les duele la rodilla. Es que les duele la rodilla. No, es que no quieren doblar sus rodillas. Ponen una rodilla y la otra así como los soldados, para que estén listos a arrancar. Así, hermanos, los he visto en un altar. Una rodilla dobla nomás. Ya no nos postramos, lloramos, gemimos, imploramos al Señor. Ya no queremos. Los altares están vacíos. En estos últimos tiempos ya no queremos pasar. Yo me acuerdo, el predicador no terminaba de predicar, la gente ya estaba corriendo al altar, ya estaba gimiendo, ya estaba orando. Para cuando el predicador terminaba ya estaba el altar lleno, ya no había lugar donde postrarse, postraban las bancas alrededor, por todas partes. Y ahora, hermano, se acaba el servicio, se acaba el predicador y no hay quien quiera correr al altar. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? ¿O estoy mintiendo? En contraste, dice, con la complejos. Además, poder entrar con libertad. En contraste con los complejos procedimientos y accesos limitados de Dios que tenía el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto. Sin embargo, esto es igualmente profundo para los cristianos de hoy. Si bien adoramos a Dios por quien Él es, tenemos libertad para acercarnos a Él, porque nuestro Salvador es nuestro gran sumo sacerdote. Su cuerpo es nuestro velo.
Él es nuestro mediador con el Padre y podemos ir al Padre confiadamente a través de Él. El cuerpo de Cristo es nuestro velo. Su carne fue hecha garras. Se rompió. Los romanos le rompieron su carne. El velo se rompió. Él es nuestro Salvador, nuestro sacerdote, su cuerpo es nuestro velo, Él es nuestro mediador con el Padre. Podemos ir al Padre confiadamente a través de Él. Esto es lo que nos enseña la palabra. Podemos ir confiadamente al Padre por medio de nuestro mediador, Cristo Jesús. La última porción, 22 al 25, que dice, esta es la que no les va a gustar, hermanos. 22 al 25 que dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimular el amor y las buenas obras. Y dice el 25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hoy, más que nunca, hermano, tiene que animar a la gente que se congregue. Porque claramente dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Que se acerquen a Dios, que busquen, inviten, hábleles a aquellos que se han apartado, que se han alejado de Dios, que vuelvan a Dios. Hebreos 10:22 contiene 3 declaraciones que llaman al pueblo de Dios a la fe, a la perseverancia, y entonces directamente a la presencia de Dios. Que dice, les anima o los llama a la fe, a la perseverancia, y entremos directamente a la presencia de Dios. Esta es una expresión de fe en que hemos sido limpiados por Cristo y somos aptos para la presencia de Dios. 2. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. Debemos de perseverar en nuestra fe, aunque nuestra recompensa final aún no se ha visto. Si mira Hebreos 12, hermanos, 11, perdón. ¿Qué dice? Por la fe celebró la Pascua, a la aspersión de la sangre. Por la fe pasaron el mar rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció. Y luego dice el 39, dice, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, no la vieron, pero Dios cumplió. Y yo le digo algo hermoso, hermanos, de que cuando mi abuela, antes de fallecer, va a hablar con el pastor, le habla al pastor que venga y le dice, le encargo a mis hijos, porque los hijos no eran salvos. Mi abuela se fue. Y a los cuantos años, los hijos vinieron a los pies de Cristo. ¿Qué le digo esto? Ella no vio, pero ella creyó. Se fue. ¿A los cuantos días murió? Ella sabía, ella declaró el día que se iba a ir y todo. Y ya para el jueves yo me voy. Me pone este vestido, me pone esto que no he estrenado, me prepara así, ya me voy. El jueves el Espíritu Santo me reveló que me voy. Pues habló con el pastor, le encargo a mis hijos. Ella no vio la salvación de sus hijos, pero su petición fue contestada. Y a veces nosotros no la vemos o no vamos a ver,
pero Dios va a cumplir su palabra. Amén. Así es. Esto es lo que yo quiero que tengamos. Todos estos personajes tal vez no vieron el triunfo, no vieron por lo que intercedieron, pero Dios la cumplió. Por eso quiero que veamos claramente. Mantengámonos firmes, sin titubear, dice, en la esperanza que afirmamos. Debemos de perseverar en nuestra fe, aunque nuestra recompensa final aún no se ha visto. Sigamos firmes. El 3. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros, en realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Los eruditos creen que esos lectores originales continuaban asistiendo a sus sinagogas mientras también asistían a las reuniones de los cristianos. Abandonando sus responsabilidades como creyentes para permanecer conectados con el judaísmo. Dios llama a su iglesia a funcionar en unidad, compañerismo, y esto incluye animarse, exhortarse, apoyarse unos a otros para seguir a Cristo, resistir las tentaciones y abandonar el pecado. Esto nos estimula o nos dice un estímulo de los unos por los otros. Por eso nos enseña 3 cosas: la fe y la perseverancia. Mantengámonos firmes sin titubear y pensemos en qué manera podemos motivarnos los unos a los otros. Esto lo que nos enseña en estos versículos del 22 al 25. La fe, hermanos, el pueblo de Dios a la fe. Hemos sido llamados a declararnos por fe. La perseverancia. Mantengámonos firmes y pensemos en manera de motivarnos unos a otros a seguir adelante. Yo solamente les digo, el tiempo está por cumplirse. Las profecías se están cumpliendo y Dios quiere que usted y yo perseveremos y, como dice Santiago, traer a aquellos que se han apartado, que se han desviado del camino, que se vuelvan a Dios. Ese es nuestro trabajo. Termino con esto. La perseverancia en la fe puede ser difícil. El atractivo de la apatía y los valores mundanos es real. Debemos poner nuestros ojos fijos en lo que significa ser un seguidor de Cristo. ¿Qué dice? La perseverancia en la fe puede ser difícil. El atractivo de la apatía y los valores mundanos es real. Debemos poner nuestros ojos fijos en lo que significa ser un seguidor de Cristo. ¿Quién somos en Dios? Somos un pueblo especial. Somos un real sacerdocio. Somos un pueblo santo, adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Es lo que somos. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gloria, honra y alabanza, porque solamente usted la merece. Hemos compartido la palabra. Espíritu Santo, toma control de cada uno de nosotros, que podamos seguir creciendo en ti, seguir perseverando en tu palabra y seguir trayendo a otros que se vuelvan a ti. En este momento, Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza. Hemos venido con ese corazón, Señor, de que usted sea glorificado, de que usted sea bendecido, de que usted sea adorado. Padre, gracias por estos hermanos que pudieron vencer el día de hoy y pudieron llegar hasta este lugar. Te pido por aquellos, Señor, que no llegaron, te pido que los bendigas donde quiera que estén. Veremos buscando, Señor, que usted sea el único bendecido y exaltado. Ven tú, Señor, a ser glorificado en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Adiós.